liturgia. Entonces, centrismo, Dios es el centro del mundo. Dios es el centro de todas las cosas. Pregunta, ¿y qué significaría antropocentrismo? Si teocentrismo es Dios es el centro del mundo, ¿qué cosa significa antropocentrismo? A ver, escribe. A ver, Rivera, Jeremy, Alfo, me dice ahí, Rosana, el hombre, ¿no? Está bien. El hombre es el centro del mundo. Teocentrismo, Dios es el centro. Segundo contexto, feudalismo. Feudalismo. Tu profesor de historia, sobre todo de historia universal, te habrá explicado qué cosa es la feudalidad, sino feudo significa tierras, pero no eran tierras pequeñas. Estamos hablando de haciendas o provincias, ¿no? Llamadas ducados, marcas, condados, ¿no? Ahora, una provincia, una hacienda, un territorio podría ser todo tu distrito. Imaginemos que Puente Piedra, ¿no? Ancón le pertenece a una sola persona. O todo Lima le pertenece a una sola persona. Profe, ¿usted qué va a hacer con tanta tierra que tiene? Dice, tiene sus tierras, ¿no? Sus ríos, su lago. ¿Qué hace con eso? En realidad la tierra se necesita en relación a las personas que trabajan en ella. La agricultura es muy importante. Entonces necesitas personas que trabajen tu tierra. A ellos se les va a llamar siervo, servus. Servus significa esclavo de la tierra. Esas relaciones de el señor y el siervo es una relación de dominio. El siervo va a trabajar para el señor sin un pago de compensación. Es decir, es un trabajo de servitud. ¿A cambio de qué? De protección, cuidado, ¿no? De garantizarle de repente un cobijo, ¿no? Un poco de tierra prestada. ¿Ya? Son relaciones de feudalismo. Recuerda que el feudalismo lo divides en alta edad media, medioevo y baja edad media. Vamos a poner acá un poquito en el contexto. Alta edad media. Aunque la historia lo clasifica de esta manera, medioevo, etapa más central del feudalismo, medioevo, y baja edad media. ¿Ok? Ahí está. ¿Y qué más? Teocentrismo, feudalismo, alta edad media, baja edad media, y surgimiento de la Iglesia Católica. Catolicismo. Iglesia, el poder de la Iglesia. Iglesia Católica Apostólica Romana. Cato significa comunidad. Iglesia Católica es la iglesia de la comunidad en Cristo. Ahora, observemos algo. Este periodo, esta etapa, es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo con esto, la doctrina del cristianismo. Brevemente, porque este tema es amplio, ¿no? ¿Qué cosa es el cristianismo? ¿Qué es la cristianidad? El cristianismo viene de la palabra Cristo. Cristo significa ungido, el elegido. Jesús el Cristo, Yeshua, ¿no? El elegido, el ungido. El cristianismo es una doctrina religiosa que plantea como punto central la salvación del alma, siguiendo las doctrinas de Jesús, el Cristo. ¿Es la única religión que pide la salvación del alma? No, hay religiones que piden la salvación del alma. Vamos a ponerlo aquí. Mira. Doctrina, doctrina religiosa que busca, tiene como fin la salvación del cuerpo, de lo físico de este mundo. No, no, principalmente del alma. Salvar el alma. ¿De qué? Del pecado. Del pecado, la desobediencia a Dios. Busca la salvación del alma mediante las enseñanzas
de Jesucristo. 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 El ungido del elegido. Ahora, el cristianismo tiene antecedentes. El cristianismo es saber que no surgió de la nada, no aparece así. Y además, el cristianismo tiene su historia, ¿no? Vamos a ver sus procesos evolutivos. Una cosa es cristianismo y otra muy distinta es la iglesia católica, cómo surge, cómo aparece. Una consulta, puedo borrar esta partecita porque esto era borrador, esto era bueno. No tomes en cuenta lo que de repente por ahí viene, ¿no? Ya, no. Entonces, comencemos. Y esto tiene que relacionarlo bastante con la clase pasada. Recuerda, cada tema que avanzamos está relacionado, siempre está concatenado. Cristianismo, a ver, ponemos por acá. Antecedentes. ¿Cómo surge el cristianismo? ¿Cómo aparece en la historia? ¿Qué ideologías o corrientes influyen en el cristianismo? Antecedentes del cristianismo. Ya. Primer antecedente, número uno, los judíos. Que sí, el judaísmo, breve, judaísmo. Jesucristo es judío, María es judía, este, José de Arimatea es judío. ¿Ya? El judaísmo, cuyo libro es, en este caso, el Torá, constituido una parte del Pentateuco, Éxodo, Número, Génesis, Levítico y Deuteronomio, parte de lo siguiente, los patriarcas. Patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Bueno, los patriarcas son los fundadores, pues, son los anteriores a Cristo, desde Abraham, David, Moisés, ¿no? Ahora, dentro de los patriarcas, encontrarás en el judaísmo la creación del mundo y la esperanza del Salvador, del Mesías, ¿no? El pueblo elegido de los judíos, ¿ya? Entonces, la creación, la esperanza de ellos y la elección de ellos. En este caso, Israel. Ahora, hay un pequeño detalle. ¿Cuál es? El detalle es el siguiente. Cristo, cuando propone la salvación, ya no plantea la salvación solo para un pueblo. Cristo no dice, bueno, Israel es el pueblo elegido de Dios y solo ellos serán los que se salven, sino el nuevo pacto implica con todos. ¿Quién es cristiano? El que cree en Cristo. Entonces, un romano, un judío, un griego converso puede salvarse. Pregunta, eso, ¿qué crees que van a opinar los judíos? No van a estar de acuerdo, porque estás quitando el monopolio de la salvación. Yo me salvo, tú no, tú no. Tú vas a ser mi esclavo. Ahorita es un poco frío. ¿Qué más? El bautizo ya no va a ser mediante la circuncisión, que era la religión antigua, sino va a ser a través del agua. Recuérdate que Cristo es bautizado a los 30 años por Juan, su primo, Juan el Bautista. Entonces, el bautizo es una decisión personal de vinculación hacia Dios, donde inconscientemente tú vas a bautizar. Ya, esos cambios van a generar contradicciones. Por eso es que para los judíos, el Mesías no es Cristo. No lo aceptan. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho cambios. Cristo siendo judío. Ellos esperan un nuevo Mesías que sea tipo Moisés, que los va a guiar a ellos a el reino divino. Ahora, en la versión más radical de los judíos es el libro llamado el Talmud. El Talmud trata del contexto en que los romanos expulsan a los judíos de Jerusalén. Se llama la diáspora. Los judíos con la historia no se llevaron muy bien a nivel de la historia, bien largos.
los egipcios, los mesopotámicos, siempre han estado en conflicto y los han esclavizado. Cuando los romanos a los judíos los sacan de Israel y tiran sal pues, de todas las tierras, los sacerdotes judíos escriben la obra del Talmud, donde ven como, digamos, el resentimiento a todo aquel que no sea judío. Por ejemplo, dan algunas enseñanzas de que Dios, cuando venga al juicio final, va a solamente salvar a los judíos y todos los que no sean judíos, que se llaman infieles, seremos sus esclavos. Cristo, ojo, estoy diciendo la interpretación más radical del Talmud, pueden confirmarlo en internet, ¿no? ¿Qué opina el Talmud de Cristo? Según ellos, María es una prostituta y Cristo es el enviado de Satanás del demonio, en el cual a Cristo está bien crucificado y ahora está en el infierno quemado en ese asco. Esa interpretación va a chocar evidentemente con el cristianismo. Y entenderás en la historia por qué a los judíos se los ve negativamente. La Divina Comedia, Dante Alighieri, a los judíos los trata pésimo, terriblemente. El Quijote de la Mancha, los judíos son tratados pésimo. El poema del libro sí también. Shakespeare a los judíos los trata pésimo. O sea, cuando tú ves en la Segunda Guerra Mundial al pintor austriaco de Timotitos, que se pasó de loquillo por los judíos, ¿por qué fue así? Porque el pintor se rayó de la noche a la mañana. No, mira todo el proceso de la historia. Ahí está solo los judíos. Dos, segunda influencia que viene del cristianismo son los estoicos. Estoicismo. Cualquier duda, cualquier consulta, escriben o hablan. Diga tu auto. En los estoicos tenemos a Seno. ¿Y qué toman de los estoicos del cristianismo? La visión del destino. Hay un orden dado por los dioses o por Dios, el cual nosotros tenemos que adaptarnos. El destino. Si en el cristianismo universal decimos, hágase tu voluntad, no mi voluntad, la voluntad de Dios, entonces, ¿quién es el sabio dentro del cristianismo? El que cumple la voluntad de Dios, el que acepta lo que Dios manda. Ya, ese es el estoicismo. El estoicismo te pide la resignación, te pide aceptar el dolor, aceptar el orden dado por los dioses. No puedes cambiar el mundo. Lo que debes hacer es adaptarte al mundo y mediante tu fe aceptar todo lo que sucede, todo lo que acontece. Al único que puedes controlar y dominar es a ti mismo. Tú puedes tener control sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu voluntad, pero no sobre los demás. Y por último, la tercera influencia es el neoplatonismo. Neoplatonismo. Habíamos hablado en la clase pasada que en el periodo helenístico romano, al buscar varias respuestas frente al problema de cómo ser feliz, el neoplatonismo dice, en vez de la filosofía, vamos a recurrir a la religión. ¿Quién me da la felicidad? Dios, el ser supremo. ¿Quién propone esto? Un señor llamado Filón de Alejandría. Filón de Alejandría. ¿Qué plantea? La creación a partir del hombre. El creatio ex nihilo. Entonces, filosofía medieval, siglo I al siglo XV, el tema central es Dios. Dios y la relación entre la fe y la razón. Se divide en dos etapas, patrística y escolástica. Escolástica. Contexto, teocentrismo, feudalismo, Edad Media, Iglesia Católica, y el cristianismo tiene tres antecedentes: judaísmo, estoicismo y neoplatonismo. Pero lo que a nosotros nos interesa en sí de esta clase es lo siguiente. Mira, profesor, ¿qué cosa es la patrística? Ese es lo que nos interesa. Punto número uno. Hablamos que hay dos etapas, ¿sí? Patrística y escolástica. Ponemos patrística. Viene de la palabra paters, significa padres. La patrística va del siglo I,
al siglo 7 después de Cristo. Después de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la patrística? Los primeros padres de la iglesia van a defender los dogmas, sus verdades, frente a los paganos y frente a los herejes. La palabra pater significa padre, ¿no? Representante, defensores. Etapa donde los primeros padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana defienden, ¿qué cosa? Los dogmas. Profesor, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad clara, absoluta, que no se discute, como por ejemplo la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción, la interpretación de la Biblia por parte del Papa. Hay verdades que se aceptan y ya no se cuestionan. Profe, ¿y dónde se establecen esas verdades? Concilios. Concilio viene de conciliere, acuerdo, contrato, vínculo. Esos concilios son reuniones de los obispos cardenales donde resuelven estos problemas. Por ejemplo, te digo un concilio, apunta ahí, el concilio de Nicea, concilio de Tesalónica, ¿no? Puedes revisar ahí. Se defienden los dogmas de fe, de fe, verdades. Entonces, en la iglesia las órdenes se acatan sin dudas ni murmuraciones. Entonces, los primeros padres de la iglesia defienden los dogmas de fe, verdades, frente a los enemigos de estos dogmas, frente a los, punto número uno, paganos. Profe, ¿qué es un pagano? A ver, escríbeme, ¿qué cosa es pagano? Paganismo. ¿Mm? Lenguaje religioso. ¿Qué es el paganismo? ¿A quiénes se le llaman paganos? A ver, escribe, participa. ¿Qué crees que es un pagano? A ver, dime. Escribe o activa tu micro. ¿La sabes? Nada. ¿Qué es un pagano? Pagano es aquel que adora, no cristiano, ya, no cristiano. Los que hacen algo que está en contra de la Biblia, puede ser. Pagano es el que adora falsos dioses. Adorar falsos dioses. Si son falsos dioses, significa que son dioses que no tienen nada que ver con el cristianismo. Ahora recuerda, el cristianismo, ¿cuántos dioses hay? Uno, nada más. Uno solo. Entonces, ¿qué creen que opina el cristianismo de Buda, de Zeus, de Odín, de Huiracocha, que son dioses falsos? O sea, no hay ni siquiera un poquito de verdad. Mi Dios es el verdadero, el tuyo no lo es, el tuyo es falso. Entonces, paganos, idolatrías. ¿Y quiénes son los herejes? A ver, ¿a qué se le llama hereje? Herejía. A ver, ¿comprensión? Hereje es aquel que acepta a Dios, sí, mas no acepta la iglesia. Tú aceptas, sí, yo creo en Dios, sí, 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 acepto que Dios existe. Pero, yo pienso que Cristo no es Dios. ¿Qué? No, Cristo es el Hijo, el enviado, que murió crucificado. Pero él no es Dios. Ya ese es uno. Los judíos son herejes. Yo acepto a Dios, pero no hay iglesia. Yo no creo en el Papa y la Virgen. Hereje. Hereje. El hereje es aquel que tergiversa los dogmas de la fe, dogmas de los papas. No acepta la iglesia y sus sacramentos. Sacramento viene del sacro, sagrado, sagrado. Muy bien, ¿quién es el máximo exponente de la patrística? Vamos a ver.
Si el tema central aquí, filosofía en la primera etapa, es la patrística, su máximo representante es este señor, te lo presento. Agustín Ambrosio de Hipona, más conocido como San Agustín. ¿Ya? Este es el personaje ese. San Agustín. San. Ahora, con Agustín pone una cosita. ¿Cuál es? Que San Agustín estrictamente no pertenece a lo que se podría llamar pues, el feudalismo, ¿no? Porque en el feudalismo te ponen fechas, caída de Roma, no de Occidente, luego caída de Constantinopla, Roma de Oriente, caída de Roma de Occidente, creo que es el 357 o 63, no estoy muy seguro, a ver, ponme ahí la fecha. Y San Agustín no vive en esa época. San Agustín es anterior. Entonces, si ponemos las fechas, San Agustín es del 354 después de Cristo al 403 después de Cristo. Agustín nace en Tagaste y Polo. Es hijo de un pagano. Su padre se llama Patricio Romano, pero es un hombre noble. Cuando digo noble, me refiero a que tiene poder económico y tiene historia, bailando. O sea, el poderoso era su papá. Y su mamá se llama Mónica. Más adelante será una santa, ¿no? De Santa Mónica. Mónica es ¿cómo se le podría llamar? Extranjera frente a los romanos. Tiene un nombre, bárbara. Los bárbaros eran como una cultura que no es romana inferior, ¿no? Agustín nace en Tagaste, hijo de Patricio, el romano, y Mónica, cristiana, pero también llamada bárbara. ¿Qué ocurre? Bien, en Roma, la Roma antigua, tú podías tener dinero, pero también debías tener linaje, o sea, sangre, historia, que tu papá sea rico, tu abuelo sea rico y toda tu generación fuerte. Pero no solamente era ser rico, pertenecer a ese mundo, los patricios. Probablemente don Patricio ya tenía su hijo, sus hijos, ya tenía su mujer, su familia, pero se dice que pierde a su familia. Algunos dicen por rivalidades políticas, otros dicen un accidente, no se sabe, no están muy claros. Lo cierto es que Patricio ya es mayor, casi 60 años, y necesita un heredero varón. Heredero varón. ¿Por qué? Porque un terror de los romanos era morir sin tener heredero. Al no tener heredero significaba que tu apellido desaparece, tu linaje se acabó. Entonces necesitabas un heredero varón. Ahora, ¿cómo consigues un heredero varón? Puedes adoptarlo o puedes tener un matrimonio por conveniencia. Profe, los matrimonios no eran por algo. Eso será claro. Entras a Roblox, conoces a alguien, se enamoran por Roblox y bueno, ya por así, así, por así. Pero antes no, los matrimonios eran con conveniencia. Patricio dice que llega a una de sus tierras que estaba en los límites de Roma y se entera que habían llegado cristianos. Y había una chica llamada Mónica de 15 años, 14, 15. Y Patricio tenía 60 y 14, normal, ¿no? No, profe. ¿Cómo es posible, profesor? Bueno, matrimonio arreglado. Mónica queda embarazada, va a dar a luz a un hijo varón, ¿no? Este niño se llama Agustín. Patricio va a permitir que Mónica lo alimente, lo críe hasta los 6, 7 años. Ya cuando Agustín tiene 10, 11 años, Patricio manda a su hijo a Roma. Roma. ¿Por qué? El objetivo es que el niño se eduque como un romano, como un romano. Entonces, Agustín primero que va a ser soldado de Roma,
Segundo, va a ser abogado, va a estudiar derecho, va a estudiar oratoria, va a estudiar filosofía. Agustín es un tipo muy culto, muy preparado. Va a leer a Platón, el Lucrecio de Cicerón, sabe oratoria, retórica, lenguas como latín, aprende algo de griego. Y su mamá Mónica trae una niña de 15 años. Lee la Biblia y dice, este libro es para gente ignorante. Es un libro contradictorio. Es un libro que no tiene mucha cultura. Ojo, ¿por qué dice eso? Porque Agustín manifiesta que en ese contexto su fe está débil. Agustín se convierte al cristianismo, convierte al cristianismo. ¿A qué? A los 40 años. Esa es su biografía. Adulto, a los 40 añitos, una guaguita, ¿verdad? A los 40. Profe, todo lo que comenta, ¿en dónde se sabe? ¿En dónde puede encontrar esa información? La misma obra de Agustín. ¿Cómo se titula la obra de Agustín? Confesiones. ¿Qué? Tiro confe, profe, no. Obras. Uno. Confesiones. La obra Confesiones trata sobre su propia biografía. ¿Por qué Agustín decide convertirse al cristianismo? Agustín busca una verdad que no la va a encontrar en ningún libro de la naturaleza. La va a encontrar en Dios. ¿Quién es la verdad? Dios. ¿Y dónde está Dios? Dentro de nosotros. ¿A través de qué? Del alma. Entonces, Confesiones es una obra autobiografía, autobiográfica. Autobiografía de San Agustín. San Agustín fue pecador, ojo, pecador, ¿ya? Tuvo un hijo llamado Adiodato, tuvo pareja, mujer, o consolación, fue consolación. Tuvo pareja, hombre, ¿qué? No. Sí, pareja, hombre. Es que era común en los romanos, ¿no? Los diversos. Y bueno, puede ser pecador, pero muy inteligente. Pecador, pero muy inteligente. Entonces, la obra Confesiones te manifiesta. Para poder entender el bien, debes de conocer el mal. Para poder obtener la salvación, debes de pecar. Ah, allá. Confesiones. Sí, hijo, ahí está. Puedes revisar. Pero la obra más importante de Agustín se titula así, Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Civitas de Dios. La obra La ciudad de Dios, que vino de pregunta en varios exámenes de admisión, trata la lucha que hay entre Roma y la iglesia. ¿Te acuerdas de Platón? Para Platón, ¿cuántos mundos había? 12. El mundo de las ideas y el mundo terrenal. Pues bien, para San Agustín hay dos ciudades. La ciudad de Dios, que es la iglesia. La iglesia representa la salvación, los hijos de Dios, versus la ciudad del demonio, de Satanás, del segundo, Lucifer, o no. ¿Qué es Roma? Roma. Que los apóstoles, ahora que estamos en Semana Santa, a Roma no lo veían con buenos ojos. ¿Cómo le llamaban a Roma? La gran ramera. ¿Qué? Ah, la gran ramera. O sea, con odio, ¿no? Con odio. Roma representa todos los males del mundo. Ah. Entonces, ¿la iglesia qué es? Dios, la salvación. ¿Y Roma qué es? El demonio. Demonio, el pecado. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? ¿No? Que representaba el pecado. Dios envía a los ángeles para ver qué estaba ocurriendo ahí. Envía, quiero, hijos, vayan y busquen un hombre de corazón puro, puro, y se salvan todos. Los ángeles van, ¿y saben qué pasó? A los ángeles los querían violar. Ah, ¿qué? Eran tan pecadores que querían abusar sexualmente de los propios ángeles. Entonces los ángeles le informan a Dios
No, no vale la pena. Destruye, destruye, destruye. Basta que encontremos un hombre de corazón puro para pensar el mal y bueno. Lo mismo, Agustín pide la destrucción de Roma. El fin de Roma. ¿Y la salvación de quién? De la iglesia. La lucha entre Roma y la iglesia y la salvación de la iglesia. Y la última obra de Agustín se titula Sobre la realidad, sobre la divinidad de Trinidad. Bueno, sobre la Trinidad trata sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De quién tiene influencia Agustín? Vamos a ver. Mira, influencias. ¿Quiénes influyen en este pensador? Para pasar a su filosofía. Ojo. Agustín tiene influencia de Platón. Si Agustín es a Platón, Tomás es a Aristóteles. Platónica. Platónica. Ahí está en su estudiado Dios. Neoplatónica. Neoplatónica. La creación del mundo. Estoica. El estoicismo, el destino, ¿no? Someternos al destino, al orden que está dado. Platónica, neoplatónica, estoica, maniqueísta. Maniqueísta viene del profeta persa Manes. Y el profeta persa Manes habla de que hay una lucha entre el bien versus el mal. Para conocer el bien debe de conocer el mal. Los dioses son buenos y malos a la vez. Contra eso, Agustín se va a oponer. Entonces, te estoy mencionando que Agustín se convierte al cristianismo adulto, ha tenido una vida pecadora, pero una vez que se convierte, deja de lado la vida del pecado y se vuelve sacerdote, se vuelve obispo. Y es considerado uno de los más representativos de la Iglesia Católica, o uno de los padres más representativos de la Iglesia Católica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para pasar a la filosofía de San Agustín? ¿Alguna duda, alguna consulta? Dime, escribe o te escucho. ¿Alguna duda? A ver, escribe. Nada, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, hazle una captura de pantalla, copia hasta ahí para pasar a la segunda parte. San Agustín es uno de los primeros padres de la iglesia. ¿O qué representa Agustín? Sí, es uno de los primeros. Mi querida Dharma. Agustín, quien también se encuentra, Orígenes, Tertuliano, ¿no? Son los primeros padres. Recuerda que también en esta etapa los dogmas de la iglesia se están formando, se están cimentando, ¿ah? Todavía no está bien claro. Jesucristo va a ser considerado Dios a partir del año 300. Antes del año 300 había algunas interpretaciones que consideraban que Cristo no era Dios. ¿Qué más? María tampoco era virgen, ¿no? Eso se llaman dogmas de fe que se van construyendo, que se van construyendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, puedo borrar. Y está bonito de la primera parte. Pasemos ahora directo a la filosofía de Rousseau. Como te dije, este tema es amplio. Hablar de, incluso la filosofía medieval es la etapa más larga de toda la historia de la filosofía. Son 15 siglos. El resto, en realidad, no llegan a 10 siglos. Pero ya pues depende de qué preguntan o no, ¿no? ¿Qué preguntan o no? A ver, continuamos por ahora.
Muy bien. A ver, de Agustín se puede entender o se puede comenzar de varias partes, pero comencemos de su ontología directamente. ¿Ya? Profe, ¿qué estudia la ontología? El ser, ¿verdad? ¿Y qué es el ser para Agustín? ¿Te acuerdas que te mencioné que estamos en teocentrismo? Sí. Sí. ¿Y qué significaba teocentrismo? Que Dios es el centro del mundo, el centro del universo. Exacto. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿qué es el ser para San Agustín? La respuesta directa es esta. El ser es Dios. Ojo, 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 Dios. ¿Está? Punto. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios cristiano. Ahora, ¿cómo es Dios? Bueno, hay varias características, varios atributos. Número uno, mira, de todos los atributos que encontramos en Dios, vamos a decir que Dios es omnipotente. ¿Qué? Omnipotente. Profe, ¿qué es eso? Omni significa todo, ¿ya? Y potens, poderoso, poder. O sea, Dios es todopoderoso. El poder de Dios es infinito. Omnipotente. Sigamos con los hombres. Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente, profe? Dios todo lo sabe. Muy bien. Dios todo lo sabe. Es decir, la verdad es Dios. ¿Qué más? Omni, omnipresente. Dios está presente en todo, siempre a nivel de la historia. Y demás atributos, Dios es amor, Dios es verdad. Bueno, Dios es la verdad. Aquí está. La palabra verdad en latín es veritas. Veritas, verdad. La verdad te hará libre. En griego, verdad es aletheia. Aletheia significa desnudar, desenmascarar, quitar el velo. Claro. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta de que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, verdad, amor, justicia, todos los atributos buenos, eso es Dios. Ya, pues, partimos de acá. ¿Cómo comprendes todo eso? ¿Cómo tú, neuronitas, tu cerebrito entiende a Dios? Profe, a Dios no puedo entender con mi inteligencia, con mi razón. Que Agustín además venía de vivir. A Dios se le entiende por medio de la fe. Profe, ¿qué es la fe? Como dice tu tío Pluto, nuestro tío Pluto, ahora. La fe es lo más lindo de la vida. O sea, la fe es creer sin ver. La fe es aceptar la existencia de Dios sin ningún tipo de prueba. Creo porque es absurdo, decía un padre de la iglesia antigua. O sea, no me interesa, yo soy lógico, yo tengo fe. Entonces, esa fe puede hacerte creer que las montañas se mueven, claro. La fe mueve montañas, mueve el mundo. La fe puede hacer resucitar al muerto. Racionalmente, un muerto no resucita. La fe sí. Entonces, eso parte de esta teoría. Uno, creer para entender. Creer para entender. ¿Qué significa creer para entender? La fe es superior a la razón. Algunos le agregan, no creer para entender, entender para creer. La fe es superior a la razón. La fe es superior al intelecto. Cuando te pregunto, ¿qué haces cuando las cosas están en contra? Tú ten fe, siempre ten fe. La fe es superior a la razón. Tu fe te salvará, ¿no? Y otras cosas más, y los santos, es decir. Profe, ¿quién representa la fe? La filosofía. La filosofía no. A la fe la representa la teología. ¿Quién representa la razón? Ahí sí, la filosofía. Por lo tanto, la filosofía, la razón, es sierva de la teología. Se subordina a la teología. Es sierva de la teología.
la filosofía se subordina a la teología. Conclusión. Si Agustín Hipona tú le preguntas, San Agustín, ¿puedes demostrarme que Dios existe? Pero vamos, demuéstrame, dame prueba, quiero prueba de que Dios existe. Pero ¿por qué no? Hombre insensato, no te preguntes si Dios existe. No dudes de Dios. Vive tu fe. ¿Qué significa vive tu fe? Cree y punto. Así. No te voy a demostrar que Dios existe. Simplemente vive tu fe. Profe, ¿el ateo tendrá fe? Santo, buena pregunta. ¿El ateo tiene fe? Bueno, si Dios ha creado a todos, Dios también tiene que haber creado al ateo, ¿sí? Y tiene que haber creado al agnóstico. Si el ateo no cree en Dios, el agnóstico no opina de Dios. Si Dios ha creado a todos, la fe se activa a través de la conversión. Todos tenemos fe, pero nuestra fe necesita un aplicativo, por decirlo así, de activación que implica el bautismo. Aceptar que Dios existe. La fe se activa mediante la conversión al cristianismo. Cristianismo religión de conversión, ¿de acuerdo? Conversión al cristianismo. Y esa conversión recibe un nombre, se llama el bautismo. El bautismo. Estamos. Entonces, no sirve de nada que tú seas muy inteligente, leas la Biblia, si es que no lo haces con fe. Como dice, no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. La fe se activa a través de la conversión al cristianismo. Entonces, si tienes fe, vas a poder entender los siguientes puntos. ¿Cómo Dios crea el mundo? ¿Cuál es el objetivo de la creación de Dios del mundo? ¿Y para qué Dios crea el mundo? Eso vamos a ver, ¿ya? A ver, Luis, creo que en tu pantalla se ha triplicado, duplicado. Ya más arriba. Creatio, creatio, ex nihilo. ¿Por qué está hablando, por favor? Latín, amigo. Allá, latín. Creatio ex nihilo. ¿Qué significa eso? Creación a partir de la nada. Creación de la nada. Dios crea el mundo, el universo, la realidad, a partir de la nada. ¿Por qué? Bueno, por su gracia divina. Es la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Dios crea el mundo a partir, de la nada. Profe, ¿qué había antes de la creación? Nada. ¿Y qué es nada? Nada, la ausencia de algo, de la nada. Eso para un griego es imposible. Exacto, para un griego es imposible. Pero no para Dios. Para ti y para mí es imposible. ¿Para qué Dios crea este mundo? A ver, frío, así simple. Dios crea este mundo para luego destruirlo y salvar tu alma. Este mundo no es la realidad, es un baile de lágrimas, es algo temporal. O sea, tu puente piedra, Caraballo, Thomas, algo, no es el Edén, no, nunca lo fue. Y esta vida que tenemos es solamente un sueño, una apariencia. La verdadera vida comienza con la muerte. Alfa. Dios creó el mundo a partir de la nada para la salvación del alma. Punto. Salvación. Entonces, si no la visto acá con dibujitos, acá está Dios. O vamos, acá está Dios. Y acá está, es medio raro, ¿no? Pero bueno, la nada. Profe, ¿qué la nada? Es un nada. ¿Qué siente tu ex por ti? Nada, ahí está. Eso, nada. Punto. La nada. Y de la nada, un día dice, hágase la luz y surgió el día, hágase la oscuridad, surgió la noche.
Hágase las plantas, los animales y el hombre. Dios crea el mundo. ¿Ok? El mundo. Cuando digo el mundo, no se refiere a la tierra, se refiere a todo eso, el universo. Pero hay un dato curioso. Rompamos el cerebro con la física. Si Dios de la nada ha creado el mundo, ¿dónde aparece el tiempo? El tiempo, profe, ¿qué es el tiempo? Pasado, presente y futuro. Dios es eterno. Significa que no tiene origen y no tiene final. Por lo tanto, el tiempo en Dios no existe. Dios es atemporal. O si existe el tiempo en Dios, Dios debe tener un tiempo muy diferente al tiempo humano. ¿El tiempo puede ser anterior a Dios? No, esa es su cosa. Entonces, profesor, Dios crea ¿qué cosa? El tiempo. ¿Para qué? Para el mundo humano. El alfa y el omega, el principio y el final, existe solo en nuestro mundo. En el mundo terrenal. Ponemos por acá. Dios crea que el tiempo pasado, presente y futuro, solo para el mundo humano. Cuando tú hablas del tiempo, lo hablas desde tu forma de entender las cosas. Para nosotros existe el tiempo. El principio y el final existe en nuestro mundo. En el mundo divino no existe el tiempo. Por lo tanto, no tiene sentido preguntarse qué hacía Dios antes de la creación. ¿Qué pensaba? ¿Qué buscaba? No, son preguntas y no tiene sentido. Pero había gente eterna que seguía preguntando, no, pero debe de contestar Agustín. ¿Qué es lo que estaba pensando Dios antes de crear el mundo? ¿Qué quería hacer Dios antes de crear el mundo? ¿Qué buscaba hacer antes del mundo? Amigo, ¿tú te conoces a ti mismo? No. ¿Eres capaz de saber cómo puedes pensar? No. Imagínate que tú quieres llegar a saber cómo piensa Dios. Si ni siquiera puedes con tu vida, ¿cómo pretendes entrar al mundo divino? Pues al mundo de Dios. No vas a poder. Si alguien se preguntaba qué hacía Dios antes de crear el mundo, Agustín, ya de forma muy sarcástica, contestaba, bueno, Dios estaba creando el infierno para gente ganosa que preguntaba cosas como azul. Entonces, eso es un poquito chocante. Profesor, ¿qué suele preguntar San Marcos sobre filosofía medieval? Uno, acerca del mal, que vamos a ver ahorita, acerca del mal. Dos, lo que es la escolástica y las vías de Tomás, que es lo que vamos a ver. Pero concéntrate acá, estoy explicando. Si Dios ha creado el mundo a partir de la nada, la pregunta acá viene, ¿el hombre qué es? ¿Qué es el hombre según San Agustín? ¿A qué se le llama hombre y en qué consiste? Concéntrate acá. Eso se llama antropología. El hombre es alma inmortal que se sirve de un cuerpo mortal. Esa es influencia platónica. El hombre es alma, es un alma inmortal. El alma no se divide como lo hace Platón, no en tres partes, alma racional y racional. No, no. El alma tiene facultades. El hombre es alma inmortal que se sirve, utiliza de un cuerpo mortal. No está despreciando el cuerpo, pero un cuerpo mortal, perecedero. ¿Mm? Profe, si está relacionando entonces alma y cuerpo, ¿cómo se llama eso? Eso en filosofía se le da un nombre. Eso se llama dualismo. Dualismo viene de dúo. Dualismo. Posteriormente encontraremos a un filósofo llamado René Descartes que habla de un dualismo, dos elementos, uno y dos. ¿Qué somos? Somos la unión de alma y cuerpo. Mire por aquí. Alma y cuerpo. Atención a eso. Profe, ¿cómo mi alma inmortal? Y eso me asemeja o me acerca a quién? A Dios.
inmortal. Profe, ¿cómo es mi cuerpo? Mortal. Ah, y eso me asemeja a quién? Al mundo terrenal. ¿Se entiende? El pecado, la salvación. Lo impuro, lo puro. Ahora, el alma, según Agustín, tiene tres facultades. Facultades del alma. Atención aquí. Facultades del alma. Y esas tres facultades va a permitir conocer a Dios, conocer la verdad, actuar libremente, ¿no? ¿Cuáles son? La memoria, el intelecto y la voluntad, sin valor, ¿no? Vamos a ver. Las tres facultades del alma del hombre para Agustín son memoria, entendimiento y voluntad. Aquí. Memoria, memoria, entendimiento, entendimiento, voluntad, voluntad. ¿Qué me permite la memoria? Tener conciencia de las cosas. La memoria es conciencia y sobre todo autoconciencia. Si me equivoco, luego existo. Si fallo, fallo, sum. ¿Qué significa si me equivoco? Cada vez que yo cometo errores, porque soy un ser imperfecto, cada vez que me equivoco, tomo conciencia de mis errores. Si usted se equivoca, no es malo equivocarse. Lo que es malo es repetir ese error. Ejemplo, supongamos, te llamas Alejandro, ¿ya? Y te había valor, ¿ya? Y has elegido a un chico, ahora, Saifa, ¿no? Saifa, ¿ya? Te casaste con él, ¿ya? 7 meses después te fue infiel. Pregunta, ¿eso es un error o no? Es un error. No es culpa tuya que él te haya sido infiel, no. Pero él te engañó. Ahora, no puede decir que amor con engaño van de la mano. Ya pues, ¿dónde estaría tu peor error? Regresar con él. Ahí sí eres responsable. Entonces, si alguien te fue infiel, eso implica que no te está respetando, que no te ama. Eso te permite darte cuenta, tomar conciencia de lo que acontece allá. Dos, el entendimiento que busca la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. ¿Dónde se encuentra la verdad? En mi alma. La voluntad que busca el amor. Y el amor viene acompañado de la libertad y la felicidad. El libre albedrío, la libre elección para poder obedecer o desobedecer a Dios. Entonces, el hombre para San Agustín es la unión de alma y cuerpo. Y el alma tiene tres facultades: memoria, entendimiento y voluntad. Ahora, ¿qué es el conocimiento para San Agustín? Aquí para comprender. La gnoseología agustina. Gnoseología. El conocimiento es la iluminación que hace Dios al alma para captar su verdad. Dios ilumina tu alma para que entiendas y comprendas las cosas. ¿Cómo se llama esto? Apuntes de datazo. Teoría de la iluminación. Teoría de la iluminación. Iluminante, iluminante. La teoría de la iluminación parte de Dios ilumina el alma del hombre para captar su verdad, la verdad. Ahora, ¿cómo se ve ese conocimiento? Hay tres niveles. Hay tres niveles. Uno, el conocimiento sensorial. Dos, el conocimiento racional inferior. Y el conocimiento racional superior. Niveles del conocimiento. Vamos a ver. Para ver cómo ascendemos, cómo llegamos hasta la iluminación divina. Niveles
del conocimiento. Recuerden que Agustín tiene influencia platónica. Entonces, un primer nivel, el más bajo de todos, el más bajo, es el conocimiento sensorial por medio de los sentidos. Por medio de los sentidos no vas a captar la verdad, solo captas apariencias. El conocimiento sensorial capta lo contingente, pues no de las cosas. Contingente. Un conocimiento superior al conocimiento sensorial es el conocimiento racional, el uso del intelecto. Conocimiento racional. Pero hay niveles en conocimiento racional. Conocimiento racional inferior. Nunca confundas a un inferior con un superior, no. ¿Cuál es el conocimiento racional inferior? La ciencia. La ciencia de este mundo es un conocimiento racional inferior. La ciencia basada como la física, las matemáticas, ¿no? La ciencia. El estudio de la ciencia. O sea, si Agustín se va a las universidades y todos ellos desarrollan un conocimiento racional, pero inferior. ¿Y cuál es superior? Te lo presento. Mira, conocimiento racional superior. Y este conocimiento racional superior, ¿qué viene a ser? La sabiduría, la teología, Dios. Ah, sabiduría. Y la verdadera sabiduría se da a través de Dios, de la iluminación. El verdadero sabio es aquel que es iluminado por Dios. Nos vamos de lo simple a lo más complejo. Eso es el Agustín. Ahora, una pregunta sencillita, mira, una pregunta sencilla a una chica. Una chica. Si yo te digo, ¿qué es la oscuridad? A ver, física, pero respóndeme, ¿qué cosa es lo oscuro? ¿Qué cosa es la oscuridad? Escribe, ¿qué es oscuridad? ¿O qué es el frío? La oscuridad, la ausencia de luz. El frío, la ausencia de calor. Pregunta, ¿la oscuridad existe por sí sola? ¿Lo oscuro puede existir? ¿Es un ser? No, sí. ¿El frío existe por sí solo? No. Lo mismo pasa con la injusticia, el odio, el mal. Lo bueno existe, pero lo malo es una reacción. El mal no existe por sí mismo. Cuando te pregunten, ¿qué cosa es el mal? Esto es lo fundamental, me preguntaste acerca del mal. Principal aporte de San Agustín. El mal es la ausencia del bien. El mal es la ausencia de Dios. Solo existe el bien. No puede existir el mal como tal. Profe, pero usted no cree que el mal lo ha creado Satanás, el hombre con su pecado. No. Es que el mal es un no ser. El mal es la, atención acá, miren, ausencia del bien, de Dios. El mal es un no ser. Ah, el mal es un no ser, ausencia de ser. ¿Y qué es un no ser? Una nada. El mal no existe, pues sí, no existe, ¿no? Solo existe el bien. Cuando tú hablas del mal, estás hablando que vives lejos de Dios, fuera de Dios, sin Dios. Así. Profe, pero si el mal no existe, ¿por qué el hombre mata, viola, miente, roba? ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre comete pecados? Ah, muy bien. Pregunta, ¿qué cosa es el pecado? ¿Qué es pecado? Término bíblico, pecaminoso, pecado.
El pecado es la desobediencia de Dios. Pecar es no obedecer a Dios. Dios crea al hombre con alma y cuerpo, pero también al hombre lo crea con libertad. Si el hombre fuera creado con un destino determinado, donde toda su vida él esté dicha, no sería responsable de absolutamente nada. O sea, Judas no sería responsable de haber traicionado a Jesucristo. Caín no sería responsable de matar a su hermano Abel. Los hermanos de José no serían responsables de haberlo vendido como esclavo. Porque le dieron como esclavo a sus hermanos vivos. Ya. Satanás no sería responsable de querer, de pretender ser Dios. Esta teoría se llama el libre albedrío. El libre albedrío. Profe, ¿qué significa libre albedrío? Libre elección. Dios le da al hombre la libre elección de obedecer o desobedecer. Libre elección. Si el hombre obedece a Dios, es salvo. Si el hombre desobedece a Dios, es pecador. Dios da la libertad al hombre de obedecer o desobedecer. Por lo tanto, tenemos acá a Dios. Tenemos acá pecado, el pecador. Pregunta, ¿Dios ama a los pecadores o Dios los odia? Oh, maldito pecador, vas a morir en el infierno, sí, te quemará. Sí, los odia. Dios puede odiar el pecado y ser salvo. Miren, el pecado, la oveja descarriada, nada. El pecado desobediente, desobedece. ¿Quién está acá? Judas, ¿no? Los hermanos de José, ¿no? Todos los pecadores presentes. En cambio, salvación, ¿qué hace? Obedece. Dios no odia al pecador, Dios ama al pecador, mas no acepta el pecado, que es muy distinto. Dios ama al pecador, pero no acepta el pecado, reprueba el pecado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo te salvas siendo pecador? Arrepiéntete, Cristian Domínguez. Ya. Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambia de vida, ¿no? Deja el pecado. ¿Ah? Deja el pecado. Eh, los profetas eran pecadores. Hay gente que había pecado. Último. Mira, te dije que es algo pecado. La historia, ¿cómo queda la historia de los hombres? Sencillo. La historia comienza con el Génesis, la creación, y culmina con el Apocalipsis, donde Dios siempre está presente en todos los hechos de la historia. Eso se llama providencialismo. Agustín es el primer filósofo en tomar en cuenta la historia en los hombres y en participar en la historia de los hombres. ¿El fin de la historia cuál es? La salvación del alma. Historia, history, history. Algunos dicen chistoria, chistoria. Dios guía la historia. Dios dirige la historia de los hombres para la salvación. Si en tu historia hay guerras, ¿no? Pandemias y todo eso, tranquilo, Dios está presente. Providencialismo. La divina providencia. Dios dirige la historia humana, la historia de los hombres. La historia tiene un fin, una meta, un telos. ¿Cuál es la salvación? Hasta aquí, síntesis. Mira, te lo resumo todo. ¿Qué es Dios para nosotros? El ser. El ser.
¿Cómo parte todo el Agustín de la fe? Creer para entender. Debo de creer para poder entender. Dios crea el mundo a partir de la nada. El hombre es la unión de alma y cuerpo. El conocimiento es la iluminación del alma. El mal no existe y hay un libre albedrío en el hombre para poder entender las cosas. Copia hasta aquí, ya, copia hasta aquí para colocar un datito más, un datito. Sin enim fallo sum, si me equivoco, entonces existo. Este es el antecedente de pienso, luego existo. ¿Ya? Esto lo había propuesto Agustín. Un datito. Un dato. Sin o si enim fallo sum. Si me equivoco, si dudo, si cometo mi error, si enim fallo sum. Entonces significa que existo. Si dudo o me engaño, por lo tanto yo existo. Eso confirma mi existencia. Si dudo, si me engaño, no engaño, si me engaño, si lo confundo, entonces, ¿qué cosa? Existo. De ahí es donde toma René Descartes. René Descartes toma de la frase de Agustín. Si estoy en mi examen de admisión y resuelvo un problema de matemáticas, me sale 12, me pongo a ver las alternativas y no hay 12, no hay 12. Entonces me confundí, me equivoqué. Debo de tomar conciencia de eso. Muy bien. Copiamos para pasar a Tomás de Aquino. Última parte. No te preocupes que te voy a enviar un material adicional en diapositivas para que puedas leerlo, para que puedas repasarlo de filosofía medieval. Yo sé que este tema no es muy recurrente, ¿no? Pero hay que estudiarlo todo. Una preguntita para todos. ¿San Marcos respeta su prospecto? No, no respeta. San Marcos te dice, va a venir A, B, C y al final viene D, ¿no? Viene F, ¿no? Y ahí pues F, es mejor prevenir que lamentar, ¿ya? Muy bien. Y está, entonces, la captura de pantalla. Pasamos a la última parte. Escolástica, amiguito. Escola, enseñanza de los dogmas de la iglesia en las escuelas. Enseñanza de los dogmas de la iglesia en las escuelas. Recuerden que quienes fundan las escuelas, ¿quiénes son? Los sacerdotes. Los curitas fundan las escuelas, fundan las universidades. Universidad viene de la palabra universitas, significa enseñanza universal. Aquí está. Ojo, de Agustín es amplio, pues. Con Agustín fácil se hace toda una clase. Es bien amplio. Y Tomás también. Tomás también. Muy bien. Si la patrística iba del siglo I al siglo VII, años 700 después de Cristo,
La escolástica va del siglo XI al siglo XV. Recuerda que en la filosofía del Perú se habla de una escolástica, una escolástica, que es posterior, igual, todo este contexto. Escolástica. Viene la palabra escuela, significa escuela. Enseñanza de los dogmas, ¿en dónde? En las escuelas. Escolástica. Siglo XI al siglo XV. Ahí está. ¿Qué es la escolástica? Es la enseñanza de los dogmas de fe, ya cuando la iglesia ya está fortalecida, cimentada, ya organizada, de los dogmas en las escuelas. Estas escuelas primero fueron iglesias, ¿verdad? Parroquias. La educación se da en las parroquias. Y estas escuelas la van a dividir en tres, de acuerdo a tu condición económica y de acuerdo a tu linaje. Recuerda que pues, estamos en época feudal. Si tú eres pobre, te van a mandar a tu colegio parroquial, escuela parroquial. Acá tienes tú, fe y alegría, Santísima Trinidad, ¿no? Sagrados corazones, escuela parroquial. ¿Para quiénes es? Para los pobres. Profe, ¿qué me enseñaron ahí? Catequesis. Catequesis, ¿qué es eso? Enseñanza básica para poder entender a Dios. Cantar, orar, tocar la vigila, ¿no? Yo tengo un amigo que viene a, vea, parroquial, lo hace, ¿ya? Pero, profe, ¿qué? Yo quiero ser sacerdote. Ah, está aquí. Yo quiero ser monja. Voy al colegio parroquial. No para. Vas a un colegio conventual. Viene de convento. La escuela conventual ya no va dirigida para el pueblo, para los pobres. Va dirigida principalmente para el clero, la orden clerical, los sacerdotes, cardenales, obispos, el papa. Profe, yo no soy ni pobre, ni tampoco quiero ser sacerdote, pero tengo monedas, dinero, y pertenezco a la nobleza. Ah, tú vas a las escuelas palatinas. Palatinas, tienen el palatinaicos en griego, palacio. ¿Quiénes van a la escuela palatina? La nobleza. Los nobles eran los que tenían poder económico. Ahora, mira, si se enseñan los dogmas en las escuelas, hay que entender una cosa. En este periodo se fundan, miren, se fundan las universidades. Universidades. La palabra universidad viene de la voz en latín universitas, que significa enseñanza universal. Universitas. Enseñanza universal. Profe, ¿qué universidades se fundan? La Universidad de Bologna, ¿no? Oxford, Salamanca, la Universidad de San Marcos, 12 de mayo de 1551, y se enseñan las artes liberales, el trivium y el son. Hay que recordar quién es el máximo representante, exponente de la escolástica. Si San Agustín es a Platón, Santo Tomás es a Aristóteles.
El máximo exponente representante de la escolástica es este señor, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nace en Rocaseca, Italia. Italia. Nace en Rocaseca, actual Italia. Tomás tiene influencia aristotélica y de los árabes, Averroes y Apícera. Tiene influencia de Aristóteles. Aristóteles. Ahí está. Tiene influencia de los árabes. ¿Qué árabes? Avicena, Averroes y del judío Maimónides. Ojo que los árabes han traducido las obras de los griegos. Las obras de Aristóteles se mantuvo por los árabes. ¿Cuál era la religión de los árabes? El Islam. Y el judío, Maimónides. Maimónides. Si San Agustín escribió obras como Confesiones, Ciudad de Dios, ¿no?, sobre la Trinidad, Tomás de Aquino escribe obras como las famosas Sumas. ¿Qué significa suma? Defensa. Suma teológica. Suma contra los gentiles. Suma contra los gentiles. Gentiles se le dice a quienes nacieron antes de Cristo. Ya Platón, Aristóteles. Y su obra, la monarquía. Sobre el gobierno. Diferencia con Agustín. Uno. Agustín dijo creer para entenderse. Tomás agrega eso. Creer para entender y entender para creer. ¿Qué significa eso? Que la razón se complementa con la fe. Creer para entender, ya, también, no es malo. Y entender, comprender para creer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pretendes tú predicar la palabra de Dios si tú ni siquiera entiendes la palabra? Es decir, ¿cómo pretendes tú evangelizar si tú no estás evangelizado? Primero tú debes de entender bien lo que vas a predicar. Tú quieres esclarecer a los demás. Esclarécete primero tú. Por lo tanto, la razón se complementa con la fe. En ninguna parte de la Biblia dice Dios, tienes que ser bruto. No, no. Al contrario, la razón se ilumina así por medio de la fe, pero se puede demostrar que Dios existe mediante argumentos lógicos. La razón se complementa con la fe. Por lo tanto, se puede demostrar la existencia de quién, de Dios. Se puede dar pruebas de que Dios existe. ¿Ok? Profe, Agustín da prueba de eso. Primer sustento que da Tomás de Aquino. Número uno, acerca de la doble verdad, acerca de las dos verdades. El debate era saber si, ¿quién era verdad? ¿La razón o la fe? Esa era la disputa que se daba en la escuela. Acerca de la doble, entre comillas, verdad. ¿Y cómo responde Tomás eso? Bueno, la única verdad es Dios. Dios
es la única, no, la sola verdad. Si Dios es la única verdad, ¿qué cosa es la razón y qué cosa es la fe? Bueno, Tomás contesta, la razón y la fe son vías. ¿Qué significa vías? Caminos. Son vías diferentes, distintas, que se complementan, que se complementan para llegar a Dios, para llegar a la divinidad. La razón y la fe nunca fueron verdades. Son caminos, son vías para acceder al Ser Supremo, para acceder a Dios. Y como te dije, que se puede demostrar que Dios existe, si Aristóteles planteó la teoría de las cuatro causas, de las cuatro causas del ser, causa formal, material, eficiente y final, Tomás toma esa teoría de las cuatro causas y le agrega una que le llama la teoría de las cinco vías. Las cinco vías para llegar a Dios. Vía del movimiento, vía de la causalidad, vía de la contingencia, vía de la jerarquía y vía de la finalidad. Es decir, ¿quieres llegar a Dios? Sí, ya. Te voy a demostrar que Dios existe. ¿Cuál es su demostración, profe? Demostraciones racionales, lógicas, deductivas, como por ejemplo que la creación remite a un creador. Y si tú quieres llegar al creador, tienes que observar su creación. A partir de la creación de Dios, puedes entender las cosas. El medio con el cual Tomás demuestra que Dios existe es eso. Las cinco vidas. Para llegar ¿a quién? A, a Dios. Cinco argumentos para llegar a Dios. Vía número uno, que es la vía más clara. Vía del movimiento o vía del cambio. Sencillo, rápidamente. Vía del movimiento o vía del cambio. Argumento de Tomás. Todas las cosas que se mueven son movidas por una fuerza externa. Todo aquello que se mueve no puede moverse por sí solo. Es movido por algo externo. Por ejemplo, la Tierra se mueve, sí, algo debe mover el planeta Tierra. Por lo tanto, si todo lo que se mueve es movido por algo externo, debe existir un primer motor que pueda mover el universo. ¿Y quién crees que es ese primer motor? Dios. Dios es el primer motor inmóvil. Ahí está lo aristotélico. Inmóvil. Dios mueve sin ser movido. Si tú estás buscando, por ejemplo, el amor, la verdad, la justicia, buscas algo que no posees, porque el amor no procede de ti, la verdad no procede de ti, la justicia no procede de ti. ¿Y en dónde vas a encontrar el amor, la verdad y la justicia? En Dios, pues. Por lo tanto, ¿quién es el que atrae y buscar eso? Dios. Esa es la vía del movimiento. Segunda vía, vía de la causalidad. No es casualidad, causalidad. La tesis es, no hay efecto sin causa. No hay creación sin creador. Todo lo que observas en este mundo tiene una causa. Por lo tanto, si todo en este mundo tiene una causa, la pregunta es, ¿cuál es la causa del universo? Bueno, la respuesta es Dios. Dios es la causa, ¿ya? Pero vamos a explicar acá algo más. Si Dios es la causa de todo, tiene sentido preguntarse, ¿y quién ha creado a Dios?
¿O quién es la causa de Dios? No sé. Porque si tú te preguntas cuál es la causa de la causa, es como preguntarte cuál es el inicio del inicio o cuál es el principio del principio. Entonces, tiene que haber una causa que no tenga causa. Y una causa que no tiene causa, ajeno a la causa, es una causa incausada. Eso es Dios. Parece un trabalenguas, pero Dios es causa incausada. Rápidamente. Tercera vía, vía de la contingencia. Todas las cosas hechas de materia tienen la posibilidad de ser y no ser, de cambiar, vía de la contingencia. ¿Por qué? Porque son imperfectas, porque están hechas de materia. Contingencia. Ahora, todo tiene la posibilidad de ser y no ser, por lo tanto, vamos a ver. Mañana puede llover, puede hacer calor, puede hacer frío, puede haber fenómeno de viento. Si todo en este mundo es cambiante, Dios siempre es, siempre es. ¿Qué significa es? Necesario. Cuando digo necesario, va más allá de que se le necesite. Dios es ajeno a lo contingente. Dios no cambia. Las cosas son y no son, Dios es. Cuarta vía, vía de la jerarquía o de los grados de perfección, de la jerarquía. El universo tiene un orden que va de inferior a superior. Si hasta el ateo le preguntas cuál es lo más perfecto que puede existir en este mundo, cuál es lo más supremo que puede haber en este mundo, hasta el ateo te contestaría Dios. En una jerarquía de este universo, Dios es lo más, ¿qué cosa? Perfecto. Y por último, vía de la finalidad. ¿Para qué existimos? Una ropa es para ser vestida, una casa para ser habitada, una comida para ser ingerida. ¿Y para qué es el hombre? Vía de la finalidad. El hombre existe para volver a Dios, para volver a su creador. Es decir, existimos para regresar al ser supremo. Volver a Dios. Ahí está. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claves. A ver, te digo acá rápidamente. Pregunta número 1. Dice, en la Edad Media una sola institución controlaba la enseñanza de las escuelas monásticas catedralicias. Influía en la cultura, tenía un gran poder político en la población europea. Esta institución se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Estamos de acuerdo? Uno, Benito. Pregunta 2. Durante los primeros siglos del cristianismo surgieron pensadores que defendieron la doctrina cristiana. Su labor fue esencial para consolidar la fe cristiana y sentar los primeros principios de la iglesia como institución. ¿Por qué se denomina patrística a esta etapa? Se le llama patrística porque son los padres fundadores de la iglesia, los primeros padres. B de Marta. 3. Tras una experiencia personal difícil, Lucía busca respuestas leyendo y reflexionando, pero siente que la razón por sí sola no le brinda certeza ni consuelo. ¿Ya? Decide entonces confiar primero en su fe para comprender la verdad y a partir de ella usar la razón como apoyo. Esta concepción sobre la primacía de la fe frente a la razón lo propone San Agustín en Alma. 4. Jimena lleva días angustiada por su decisión importante dejar o no una relación tóxica. De pronto, sin haberlo razonado del todo, siente en su interior una certeza tranquila, como si una luz invisible le ayudara a ver lo que antes no comprendía. Una iluminación. No solo debe irse, sino que tiene el valor para hacerlo. Esta experiencia es compatible con un concepto artiniano llamado la iluminación. El conocimiento viene de iluminación. Va. 5. Durante la Edad Media, una cultura conservó y comentó gran parte de la filosofía griega, en especial de Aristóteles. Pensadores como Avicena, Averroes, es el Islam, los árabes.
6. Lucas, súper insomnio y ha probado todo tipo de métodos para dormir. Su abuela le recomienda que rece antes de acostarse. Después de algunas noches empieza a sentirse más tranquilo. Este principio de Agustín se llama creer para entender. Cenas, la fe. 7. Agustín de Hipona sostuvo que la verdad no se encuentra en el mundo exterior ni en los sentidos, sino que reside en lo más íntimo del hombre. ¿Cuál es el alma? El interior del alma. Si me equivoco, preciso. 8. Durante la Edad Media, un pensador intenta comprender las verdades religiosas utilizando argumentos racionales, recurriendo a la lógica aristotélica escolástica medieval. 9. En cierto momento, el pensamiento occidental, la filosofía, tuvo estrecha relación con la teología, empleando la lógica aristotélica, época medieval. 10. Al ver cómo una serie de fichas de dominó cae una tras otra, Diego reflexiona que el movimiento no puede prolongarse indefinidamente. Vía de el movimiento, este razonamiento es compatible con Santo Tomás Casa. 11. Martín observa que su hijo empuja un carrito de juguete y luego pregunta, ¿qué lo hizo moverse? Y su hijo responde yo. Al final reflexiona, nada se mueve por sí mismo. Respuesta, Diego, primer motor y modo. Dios es el primer motor y modo. 12. Andrea reflexiona sobre la época donde la filosofía se desarrolla en universidades medievales, escuelas de 13. Durante el desarrollo de la escolástica, el empleo del enfoque racional de explicar la educación cristiana, ¿qué filósofo influye? Aristóteles. 14. En una caminata por el campo, Camila y su abuelo conversan sobre el universo. Ella menciona que la ciencia explica el origen, mientras que el otro manifiesta que fue creado por la voluntad divina. En Ana, la fe se complementa con la razón. Y la 15, claramente pasteles por encargo, y no tuvo al despertar de todo el pastel decorado sobre la mesa al preguntarse por él, nadie en la casa sabe de dónde salió. Vía de la causalidad, la causa de la casa. Serio, ¿te escucho? ¿Alguna pregunta? O escribe algo, alguna duda, algo que no hayas entendido, dímelo, dímelo. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Ya, muy bien. A tu tutora le voy a enviar entonces un material, mucha causa, excelente, muy bien. Si te gustó, amiguito, un 20 pues, amigo, por favor. Por favor, ya. A ver, voy a enviarle Betsy, ¿no? Ya, ya, pues. Ya está, pues. Y envié yo el material. Está claro, profesor, pero disculpe, ¿qué significa dogmas? Verdades. 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 ¿Ok? Nos vemos. Chau, chicos. Chau, chau, chau. Hasta luego, Luis. Nos vemos. Y justo estoy por enviarles el material por aquí, chicos. Ok, chicos, entonces ya terminamos la clase. Pasamos a lo que son a ingerir nuestro almuerzo y posteriormente volvemos a las 2:20. Sí, chicos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Sí, también lo voy a subir al Drive, no te preocupes, pero por acá igual descargado.